Es una tostadita bacalar. A la hora de comerla te vas a encontrar con muchísimos sabores. Es un raicillero de durazno. Estamos en la hermosa ciudad de Puerto Vallarta y hoy vamos a ir a un lugar delicioso de mariscos, pero déjenme contarles una historia. Hace poco fuimos a conocer un festival que se llama el Festival del Ceviche del Aguachile aquí en Vallarta, que te lo recomiendo un montón, donde se exponen muchas marcas locales y obviamente pues ceviche, donde conocimos este restaurante que se llama Tarraya. De hecho tenemos un video por acá en el canal que fuimos a documentar cómo es toda la experiencia por acá en ese Festival del Ceviche del Aguachile. Si te quieres echar un clavado para que veas cómo es. Cada año lo festejan, entonces se pone bastante bien. Y en ese festival estábamos buscando qué comer, degustar unos aguachilitos, un ceviche acá como algo exótico, y nos encontramos con Tarraya. Vimos que era de los lugares que tenía más gente y eso nos llamó mucho la atención. Dijimos, por algo la gente se está formando tanto para este lugar, entonces seguramente es el bueno. Vamos a degustar. Entonces ahí lo probamos y todo, y la verdad es que nos encantó porque nos llamó mucho la atención que tenían unos ceviches muy diferentes a lo tradicional. Aparte de tener como lo tradicional, tenían otro que de sashimi, otro que se llama Emiliano Zapata, así como opciones diferentes con ingredientes más exóticos, creaciones del mismo lugar Tarraya que estaban muy buenas. Dijimos, tenemos que ir a probar ya el restaurante en forma. Ahorita estamos en esa parte que estamos muy cerca acá del malecón, porque este restaurante de mariscos Tarraya está muy cerca de lo que es toda esa parte de Puerto Vallarta y es una opción, ahorita van a ver, muy recomendada, la verdad. Que si andas por acá, pues te recomiendo mucho darte una vuelta, y en este video pues te vas a encontrar más o menos como la experiencia de ir por ahí en Tarraya. También tiene una gran variedad de cervezas artesanales, vámonos a ello. Por ejemplo, ahorita estamos donde casi inicia el malecón. Por allá está el Hotel Rosita como referencia, como a 2 cuadras está el Hotel Rosita. Acá están esos pollos, el Pollo Feliz, y como una cuadra está el Hotel Buenaventura, donde ya te adentras una calle donde llegas a ese restaurante Tarraya. Está por ejemplo acá el Hotel Buenaventura, acá el Señor Frogs, y te entra a esa calle que se llama San Salvador, y aquí luego llegas al restaurante Tarraya. Chequen qué bonito mural. Y ya estamos por acá en la calle San Salvador 329, donde se encuentra ubicado el restaurante Tarraya. Entonces vamos a adentrarnos para probar esos deliciosos marisquitos en Tarraya. Vamos a ir. Vemos por acá que para estacionarse hay varios lugares por acá en la calle. Horarios de 11 a 7, de lunes a domingo. Y por acá podemos ver el menú, vemos que tienen un montón de cosas. El aguachile en diferentes estilos, ceviches por ejemplo Panamá, Balandra, Bolivia, tropical. Tienen muchas opciones diferentes acá, los de atún, sashimi que se lo vamos a probar el día de hoy, matadito de atún y así varios. Emiliano Zapata, le digo, tienen como unos diferentes interesantes. Los de pulpo, también otros más tradicionales como de camarón, ceviches por acá. Para curarla, el balazo clásico. Raicillazo, ya son las bebidas, cócteles también, diferentes tamaños, estilos, para picar algunas opciones. Una tostada de sashimi de atún. La salsita, hacemos una salsa especial de serrano. Lleva salsas negras, limón, sal, un toque de aceite de ajonjolí y el atún fresco. Y es creación aquí de Tarraya. Es de nosotros, sí. De hecho yo probé en el Festival del Ceviche del Aguachile y me encantó. Ahorita lo vamos a degustar otra vez, entonces vamos a darle. Con una cervecita muy rica. Esta es una cerveza IPA, trae notas a cítricos, naranja, toronja, mandarina. Con tu tostadita de sashimi es muy rica. Pero ahorita lo vamos a ver en el color. Travesía Chelera se llama. Travesía Chelera.
Sí. Que aquí colaboran con ustedes, ¿verdad? Sí, exacto, esta cerveza la tienen ellos nos la dejan. Esta es una raicilla que tiene un proceso similar al tequila, solo que el agave de la raicilla es en esta zona, o porque en este caso esta es de mascota. Y es como de las mejores raicillas que hay. Es de las más premium. Y ahí podrán encontrar también otro tipo de... Sí, tenemos 8 tipos de raicilla diferentes, que son de diferentes marcas. Tenemos reposado, cristalino, ancestral y artesanal, que son las que venimos manejando. Muchas gracias, Iván. De nada. Pues ya estamos acá instalados en Tarraya, en la barrita que está bien a gusto. También tienen otra parte acá unas mesitas. La verdad es un lugar muy padre, muy acogedor. Bueno, ya nos llevó acá la tostada de sashimi. Vamos a probarla. Le había dado unos llegues en el Festival del Ceviche del Aguachile con esta IPA que la vamos a probar. Tiene un sabor así como amargo, antimateria, IPA dice. 6% de alcohol. Antagonía. Somos la historia que falta contar. Son de Yucatán ellos. Pues bueno, vamos a probar tostadita de sashimi. Un saborcito muy rico, algo diferente en los mariscos. La verdad es que me gusta probar así cosas exóticas, por así decirlo. Entonces esta viene siendo como una creación de aquí en Tarraya. Nos llamó mucho la atención en el Festival de Ceviche del Aguachile por lo diferente, pues, ¿no?, de sashimi. Esta de verdad que muy bueno, tiene como un picorcillo ahí. Y como pueden ver, te la sirven acá bien abundante. Trae también ahí como cebolla morada, una cama de aguacate abajo y bastante atún. Entonces también trae pepino. Está picosilla, pero acá rico. El de nopal. Se me hizo curioso que fuera verde, de nopal. Y la de sashimi me conté a Iván que era de maíz azul, de todo más artesanal. Chequen esa fruta por acá que no conocía, se llama carambola, ¿verdad? Sí, y carambola y se da en esta región también. Es como que es para mí me sabe como a tuna con durazno. A mí me sabe así, pero está muy buena. Se parte y se come con todo y cáscara. Es una tostadita bacalar, es de camarón fresco, trae fresa, zarzamora, le vamos a poner un toquecito de chiltepín de tu ciudad natal, trae cacahuate. A la hora de comerla te vas a encontrar con muchísimos sabores, fruta de temporada, pepino, cebolla, un poquito de naranja, un poquito de limón, sal, pimienta, cacahuatito y sobre todo el picante, que está muy rico. Esta cerveza es una cerveza porter, pero trae notas a coco. Entonces es una cerveza oscura, no tan gasificada, y las notas a coco te le van a aportar mucho sabor a tu tostada. Normalmente las porter traen notas a café o a chocolate. Esta cerveza te va a sorprender, su sabor totalmente diferente a lo que uno pensaría de las cervezas porter. Y pues ya nos llegó por acá otra tostadita, se llama bacalar. Algo que me gusta mucho de este restaurante es que tienen cosas diferentes. Te vas a encontrar más allá de lo básico que también tienen, que el aguachile y tostadas que también puedes encontrar clásicas, pero también como unas combinaciones creadas por acá, como esta bacalar, también como la de sashimi. Entonces la verdad es que se me llamó bastante la atención por todos los ingredientes que trae un montón de cosas. Tengo mucha curiosidad de cómo va a ser el sabor. Hasta cacahuate trae por acá. Vamos a probarlo. El sabor está bastante interesante, trae zarzamora, trae por acá fresa. Siente los sabores afrutados, pero también como un picor ahí de chile chiltepín. Está bastante curioso el sabor. Muy diferente a lo que normalmente pruebas en las marisquerías. Esta tostada me gustó mucho, la verdad tiene como muchos sabores, eso como que de alguna manera hace como una explosión por acá en tu paladar. Está picosillo, pero como que se disfraza mucho con los sabores que te dan las frutas dulces, entonces me gustó bastante, está como muy equilibrado, la verdad. Y por acá nos trajeron otra cervecita que se llama Holboxeña, haciendo referencia ya a Holbox. Travesía chelera, vamos a probarla.
Sí sabe mucho a coco, está muy padre la combinación, muy buena cerveza fresca. Combina muy bien con esta tostada, por eso me la recomendaron. Entonces es lo padre que también puedan encontrar estas cervezas artesanales que pues combina muy bien con todos los cevichitos. Una combinación así muy artesanal, lo que hacen acá local, que la verdad está de calidad muy bueno. Es un raicillero de durazno que lleva piña, durazno y lleva raicilla. Este raicillero lo hacemos de dos maneras, de maracuyá y de durazno criollo, que normalmente ahorita hay chabacano. El durazno que la gente conoce de pueblo es uno más blanco, como color rosita, entonces por eso su color es así, muy rico, muy refrescante. La raicilla te le da un toque ligeramente de alcohol. Pues mira, qué chulada. Súper tropical. Sí, claro. Pues bueno, yo no quería, pero vamos a probar esta. Acá como que me obligan, ¿no? No se crea, no, la verdad es que muchas gracias. Se ve bastante bien. Vamos a probarlo. Y si te está gustando este video, te quiero invitar cordialmente a que te suscribas al canal. En este canal encontrarás muchos lugares interesantes, playas, pueblos mágicos de comedera, un montón. Incluso tenemos algunos eventos súper chingones, como la Feria de San Marcos en Aguascalientes o el Carnaval de Mazatlán. Y pues estás cordialmente invitado, cáele a esta comunidad y sin más, continuamos. Está súper fresco y el alcohol ni se siente. Pero seguramente ya te lo terminas y sí, ahí sí lo siento. Bebidas que son como peligrosas, ¿no? Porque Sí lo sientes, pero es que está muy bueno, está muy dulce, pues súper fresco, muy bueno. Esta es una tostada de Emiliano Zapata, es aguachile. Trae unos cubitos de atún, aguacate, un aderezo a base de mayonesa con habanero deshidratado. Es una salsa macha de habanero deshidratado. Todo es cremoso. Se ve bastante sabrosa, me llamó bastante la atención. Dice que es como favorita de muchas personas de por Sí, acá. claro, a la gente que le gusta la mayonesa, esta es una de sus tostadas favoritas. Proteína, que es el atún, el aguacate y la mayonesa. Ah, pues vamos a probarla a ver qué tal. Adelante. Esta es una cerveza Hazy IPA, es una Golden Wheat, también de travesía chelera, muy rica. O sea, te va a ayudar a limpiar tu paladar para tu tostadita. Que lo que hemos estado haciendo ahorita, que me ha propuesto acá Eduardo, la verdad me encanta la idea de ir como a hacer el maridaje, ¿no? Exacto. O sea, combinar cierta tostada y él me recomienda ya la cerveza. Ya reventó, que eso es bueno. Libera todo el nitrógeno que tiene y eso te va a ayudar a que no te sientas inflamado de tu estómago. Mira el color también. Sí. El color es muy rico. Que como dijo es de la misma marca que es Travesía Chelera, que la pueden encontrar aquí en Tarraya. Tarraya PB, Instagram, Facebook, Google. Pues seguimos acá degustando en Tarraya, nos trajeron acá esa que se llama Emiliano Zapata, que me recomendaron un montón, porque tiene un aderezo así como con mayonesa. Me preguntaban, ¿eres fan de la mayonesa? Le dije, claro que sí, a todo le echo mayonesa. Mazatlán nos gusta mucho, por ejemplo, el aguachile, echarle en la tostada mayonesa. Si no lo han hecho, háganlo, de verdad que le da un saborcito súper rico. Entonces, este trae un aderezo así como con mayonesa y el atún, entonces vamos a darle. Y aparte súper abundante la tostada, eso me encanta. Trae también pepino, aguacate, un montón de atún, encima cebolla morada. Está muy sabrosa, también tiene un picor así como un lleguecillo ahí picante. Y la recomendación para combinar para el maridaje fue acá con esa cerveza que es de Travesía Chelera, que es Golden Wheat. El nombre ya me gustó. Sí, creo que esa es la que más me ha gustado. Es que yo soy más fan así de lo, entre más ligera mejor, pero sabe muy buena. Hazy IPA. Cerveza artesanal, canábica, trae un poco de CBD, entonces muy buena, que es la parte de relaja realmente. Sabe muy buena esta cerveza, me gustó mucho. Golden Wheat.
Acá seguimos en Tarraya degustando la cervecita. La verdad es que está súper bueno. El lugar bien agradable. Yo me instalé acá en la barra. La verdad es que muy agradable. La música que ponen también, como reggae acá. Muy padre. Hola, soy Eduardo del restaurante Tarraya PB en Puerto Vallarta. Los invito a que nos visiten, que nos sigan en redes sociales. Vénganse a probarnos, a conocernos. Trabajamos de 12 del día a 7 de la tarde, de lunes a domingo. Y por ejemplo, las personas, ¿qué podrán encontrar acá en Tarraya? ¿Qué variedad tienen, por ejemplo? Mira, aquí nosotros lo que tenemos en especialidad son los ceviches, aguachiles. Tenemos tiraditos, tenemos montaditos de atún, tenemos cócteles. Tenemos una amplia variedad de platillos, pero todo nos especializamos en barra fría. Es pura barra fría. Y algo que también me llamó mucho la atención es la variedad de bebidas que tienen. Entre ellas, por ejemplo, yo que soy fan de la cerveza, tienen una variedad de cerveza artesanal. Por ejemplo, más o menos, ¿cuántas marcas tienen? Manejamos, yo creo que ahorita acabamos de incluir otras 7 marcas. Son alrededor de 35 a 40 diferentes marcas. Algunas de aquí de México, otras del extranjero. Toda cerveza artesanal, tenemos cerveza nacional. Pero nuestra idea principal es que degusten las tostadas de ceviche, aguachile con una cerveza artesanal. Nos encuentran en la calle San Salvador, es la que baja hacia la playa. Si vienen de la parte de Libramiento, van a pasar por el Panteón y van a encontrar la calle San Salvador. Es una sola calle que te va a llevar hasta la playa. Es San Salvador 329 en la colonia 5 de diciembre. Y igual en redes sociales nos encuentran como Tarraya PB, Facebook, TripAdvisor, Yelp y en Google también nos pueden encontrar Tarraya PB. Y aparte súper cerca de lo que es la parte del malecón, ¿vale? Sí, claro que sí, Arturo. Estamos, yo creo que son 3 cuadritas, 4 de aquí de la playa, 5 minutos del malecón. La gente que se venga a hacer ejercicio, que camine de donde quiera que estén, de alrededor de los hoteles o se quedan a veces en Airbnb aquí a lo alrededor y son los que nos visitan. Pues ya saben, vénganse acá con el buen Eduardo a probar acá Tarraya. La verdad que un lugar que me encantó, así como bien acogedor, te sientes muy bien y aparte de súper finas personas, el sabor, pues me encantó la verdad. Yo ya los había probado en el Festival del Ceviche del Aguachile, pero sí dije, tengo que venir acá a probar el restaurante. La neta que muchas gracias, la verdad es que la pasamos muy bien y comimos muy bien, muy recomendado. Entonces muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Arturo. Vénganse, los esperamos. Dale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván y los invito aquí a Tarraya, que venden ceviches, aguachiles deliciosos. Y de la coctelería, ni se diga. No, pero lo esperamos aquí en la calle San Salvador 329, en la colonia 5 de diciembre. Ya está. Muchas gracias. Hasta luego. Y pues ya terminamos de degustar aquí en Tarraya. La verdad es que me encantó. A mí me encantan ese tipo de lugares artesanales que la neta siempre hacen las cosas acá con el corazón, con cervecitas artesanales que tienen una variedad, que es Travesía Chelera, que es como el distribuidor de todas las cervezas. Selecciona ciertas cervezas que le puedan combinar muy bien al restaurante, entonces con los marisquitos y demás. Y pues una gran variedad. A mí me encantó la cervecita, la última, que se llama Golden Weed, que trae por ahí CBD, entonces me dejó así bastante relajado. Entonces muy recomendado por acá Tarraya en Puerto Vallarta. La verdad, si ando buscando una opción de mariscos y aparte muy cerca del malecón, de toda esta parte muy turística de Puerto Vallarta, la verdad súper recomendado, muy bueno. Tienen ahora sí que un montón de tostadas de todos los estilos, de tu marisco de preferencia, no sé si te gusta mucho el pulpo, tienen por ahí varias de pulpo, de camarón, de atún, de pescado y bueno, una gran variedad, también algunos cócteles. Entonces ya saben, por acá en Puerto Vallarta muy recomendado Tarraya. Y pues bueno, muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.